El presidente estadounidense Donald Trump declaró estar dispuesto a involucrar a China en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia y listo para pedirle a Xi Jinping que influya en el dictador ruso Putin. Y hoy Xi Jinping le respondió a Donald Trump. En particular, el líder de la República Popular China, Xi Jinping, declaró que espera ver un acuerdo de paz justo sobre Ucrania. Y esto, de hecho, es la primera vez que Xi Jinping llama a Putin a un acuerdo de paz justo sobre Ucrania. Justo cuando él se halla en Moscú en el desfile de la victoria del 9 de mayo. Pero esa es una cara de la moneda. Aquí está la otra cara de la moneda. Putin y Xi Jinping firmaron un acuerdo para profundizar la asociación estratégica. Y de hecho, el líder de China apoyó la posición de Putin respecto a la guerra contra Ucrania y, de hecho, declaró que ahora es una alianza de dos países contra el maldito Occidente. Soy Alexei Pechi, hoy es 9 de mayo. Vamos a discutir juntos la posición de China, cuánto ha cambiado respecto a Ucrania y qué puede significar la declaración de Trump de que está listo para involucrar a China en el proceso de paz en Ucrania. Porque en los medios polacos, por ejemplo, se afirmó que posiblemente China reemplace a los Estados Unidos de América como mediador entre Ucrania y Rusia. Bien, hablemos de todo en secuencia. El 8 de mayo por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estar dispuesto a involucrar a China en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia. A la pregunta de un periodista sobre la posible ayuda de China en, como dijo el periodista, la eliminación de la brecha entre Ucrania y Rusia, el presidente de Estados Unidos respondió que considera esto apropiado y espera que tenga éxito. Trump señaló que el cese de las hostilidades sería un gran logro y que Estados Unidos está trabajando activamente en esa dirección, estando cerca de alcanzar ese objetivo. Cita: si podemos detener las hostilidades, será un gran logro. Estamos esforzándonos mucho y creo que estamos cerca de lograrlo. Aquí señalaré que Pekín supuestamente apoya los esfuerzos dirigidos a una solución pacífica de la guerra en Ucrania e insta a las partes a centrarse en buscar las causas del conflicto. Y a finales del mes pasado, Pekín instó a Ucrania y Rusia a esclarecer las raíces del conflicto, como ellos dicen. A pesar de los fuertes lazos comerciales entre Rusia y China, Pekín ha negado repetidamente el suministro de armas a cualquiera de las partes del conflicto. Mientras tanto, los representantes chinos afirman que no tienen relación con la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, existen bastantes pruebas que demuestran que China ayuda a Rusia, al menos a eludir las sanciones occidentales, lo que, en particular, respalda los esfuerzos militares del Kremlin. Y aquí, antes de pasar a la reacción de Xi Jinping, quien hoy respondió de hecho a Donald Trump, quiero citar las palabras del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski, quien declaró que si de repente los esfuerzos de Estados Unidos por mediar en el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia fracasan. Hay otros países que también pueden desempeñar un papel de mediadores, y en primer lugar es Kitay. A continuación citaré a Radoslav Sikorski. Deseamos éxito a Estados Unidos en sus esfuerzos de mediación, pero si esta vía falla, hay otras opciones. Está Turquía, que mantiene canales de comunicación, y luego, sobre todo, está la República Popular China, que tiene medios únicos para hacer que Putin se siente a la mesa de negociaciones. Y hoy Xi Jinping le respondió a Trump. Y muchos medios ucranianos difundieron esta cita de Xi Jinping como símbolo de que supuestamente la posición del líder chino había cambiado. Porque Xi Jinping declaró por primera vez que espera ver un acuerdo de paz justo. Como se señala, Xi Jinping le declaró al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, durante una charla de té en Moscú el 8 de mayo, que China espera que se pueda alcanzar un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante, que sea aceptado por todas las partes interesadas a través del diálogo. Y aunque Xi Jinping no especificó cómo debería ser ese posible acuerdo, el comentario al parecer se convirtió en el primer caso en que el líder chino expuso personalmente los principios de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Es importante que los comentarios de Xi Jinping se relacionan con la declaración de marzo del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien dijo que todas las partes del conflicto quieren, cito, un acuerdo justo, pacífico y duradero, que sea obligatorio y aceptado por todos. Los comentarios de Xi Jinping también se produjeron después de que Trump dijera que para él sería natural pedirle a China que ayude en el acuerdo entre Ucrania y Rusia.
En redes sociales, Trump solicitó un alto al fuego de 30 días para facilitar las negociaciones, advirtiendo que impondría más sanciones si se quebranta la tregua. Tanto Rusia como China declararon que la guerra de Rusia contra Ucrania supuestamente solo puede resolverse eliminando las causas fundamentales. Esa es una frase que Rusia usa a menudo, afirmando que supuestamente se vio obligada a iniciar la guerra para evitar la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN. En las recientes declaraciones de Xi Jinping sobre una paz justa, muchos percibieron un supuesto cambio en la posición de Pekín. Pero también existe el otro lado de la moneda, porque el dictador ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping firmaron un acuerdo sobre el fortalecimiento futuro de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Tras las negociaciones entre Vladimir Putin y Xi Jinping, se firmó un extenso documento en el Kremlin. Y en su discurso después de las negociaciones con Xi Jinping, Putin declaró que las relaciones ruso-chinas son autosuficientes y que ambas partes seguirán aumentando la proporción de sus monedas nacionales utilizadas en los acuerdos mutuos. China es el mayor socio comercial de Rusia y brindó apoyo económico a Moscú, lo que le ayudó a hacer frente a las sanciones occidentales. Y el líder de China, Xi Jinping, durante su visita a Moscú, declaró su apoyo a Rusia, llamó a Putin un aliado en la construcción de un nuevo orden mundial y confirmó una posición común sobre la guerra contra Ucrania. En una declaración conjunta tras las negociaciones, los líderes de China y Rusia señalaron que el conflicto en Ucrania solo puede resolverse eliminando sus causas fundamentales. Esta formulación repite claramente los mensajes clave de la propaganda rusa con los que el Kremlin justifica el inicio de la guerra a gran escala. En específico, la amenaza de la expansión de la OTAN, la discriminación contra los hablantes de ruso, la opresión del idioma, cultura, medios, iglesias rusas, etc. Todo lo que hemos escuchado durante muchos años recientes, y la participación de Xi Jinping, así como la declaración conjunta que armoniza la posición de China con la visión rusa de la guerra, le brinda a Putin un apoyo importante ante la presión de Estados Unidos para que se ponga fin a la guerra. Xi Jinping también declaró que Rusia y China deben ser verdaderos amigos de acero, templados por cientos de pruebas. Xi Jinping y Putin prometieron fortalecer la coordinación en todas las áreas, incluida la militar. Y cito: oponerse decididamente al rumbo de Washington hacia la doble contención de China y Rusia. Xi Jinping y Putin también confirmaron su intención de controlar personalmente las áreas clave de cooperación y lograr un aumento en el volumen de comercio e inversiones para el año 2030. Por eso parece que China pues claramente no planea tomar una posición pro-occidental, al contrario, vino y está tomando una posición pro-Putin. Por eso, ¿de qué se puede hablar con China? Todavía no está claro. ¿Y cómo exactamente Donald Trump planea atraer a China para las negociaciones? También sigue siendo una pregunta abierta. De hecho, ahora tanto Putin como Xi Jinping están desafiando a Donald Trump, quien, disculpen, dedicó sus primeros 100 días de presidencia a intentar apaciguar a Putin. Contarle al mundo entero lo bueno que es Putin, cómo él quiere la paz. Afirma que Zelensky sabotea las negociaciones, que Ucrania no desea la paz y que ni siquiera debió iniciar esta guerra según él, porque Rusia es mucho más grande y poderosa. En lugar de eso, había que empezar a presionar con dureza a Putin y a toda esa Rusia sangrienta y sucia. Eso es lo que deberían estar haciendo, en vez de lo que hacían allá, que ahora está ardiendo. Yo sería así. Involucraron a China en estas negociaciones, pero China no tiene sentido involucrar a China, ya lo dice directamente Xi Jinping. Estamos del lado de Rusia, apoyamos a Rusia, decimos que hay que eliminar las causas fundamentales de esta guerra y en consecuencia ahora Putin se va a volver más descarado y va a decir que China está de su lado. Para concluir, quiero señalar que Putin se ha relajado un poco. Aún así parece que Xi Jinping y ellos tuvieron una conversación interesante allí. Porque en su discurso en el desfile de la victoria en Moscú, el 9 de mayo, Putin prácticamente no mencionó la guerra a gran escala en Ucrania, que ya lleva 4 años, y se abstuvo de amenazar a los países occidentales. En su discurso, que duró unos 10 minutos, habló principalmente sobre las hazañas de los participantes, como ellos llaman, de la Gran Guerra Patria, quienes, según declaró Putin, nos legaron la tarea de defender la patria, estar unidos, defender firmemente nuestros intereses nacionales y los valores tradicionales.
Putin declaró que todos los rusos apoyan a los participantes, los llamados, según él, y dice que supuestamente estos participantes continúan la lucha. Citas sobre los desmanes cometidos por los partidarios del nazismo, la rusofobia y el antisemitismo. Así es como resulta, así es como se manifiesta el antisemitismo en Ucrania, contra el cual Putin ahora está luchando. Por si acaso no lo sabían, pero aquí hay algo importante. En discursos anteriores del 9 de mayo, Putin hablaba mucho más sobre la guerra en Ucrania. En el año 2022, por ejemplo, le dedicó casi la mitad de su discurso a este tema. En ese entonces, él justificaba el inicio de la invasión enfatizando que esta decisión fue forzada, obligada y la única correcta. En ese momento, Putin declaraba que sus combatientes luchan por erradicar en el mundo a los verdugos, castigadores y nazis. En el desfile del año 2023, Putin volvió a mencionar a estos participantes junto con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces dijo, cito, «Hoy la seguridad del país depende de ustedes, el futuro de nuestra soberanía y de nuestro pueblo está en sus manos». En el año 2024, él también dedicó más tiempo a la guerra contra Ucrania. En su discurso, llamó héroes a los participantes de la invasión. Y Putin declaró que detrás de los actuales militares está toda Rusia y que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial también se preocupan por ellos. Pero esta vez Putin, por alguna razón, no hizo reclamos contra Occidente a diferencia del año pasado. Cuando recuerden, en el año 24, Putin amenazó a los enemigos occidentales con armas nucleares y el 9 de mayo de 2024. Putin advirtió que las fuerzas estratégicas rusas siempre están en estado de alerta y también acusó a las élites occidentales de revanchismo y de distorsionar la historia supuestamente para justificar a los actuales seguidores de los nazis. Además, en el año 24 ella declaró que Occidente está avivando conflictos regionales, pero este año Putin ya no lanzó tales amenazas, ya no amenaza a Occidente. Sobre la guerra en Ucrania, él habló mucho menos que en años previos, sugiriendo que algo pudo haber cambiado ligeramente. Pero tampoco debemos ilusionarnos demasiado. En general dejo puntos suspensivos. Compartan su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós.